Informe LSN. Con Yolanda García y José Antonio Roldán. Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Informe LSN. Sois muchos los mecenas que nos habéis comentado que el tema OVNI es un tema que os interesa, otros que os interesa el tema OVNI, paranormal, todos los temas que tratamos en Los Sin Nombre y también ahora en Informe LSN. Y hoy nos vamos a centrar en el tema OVNI, cuando las siglas OVNI o UFO en el mundo anglosajón eran las que predominaban. Ahora ya todo ha cambiado un poquito. Pero antes de empezar este nuevo episodio, quiero dar las gracias a todos aquellos que nos apoyáis desde el primer momento en este nuevo viaje del equipo de Los Sin Nombre, y tanto Yolanda García como yo, José Antonio Roldán, os lo agradecemos de corazón. Y bueno, también aprovechamos que Informe LSN nos da la oportunidad de conocer también de primera mano cuáles son vuestros gustos e intereses por los temas de misterio. Lógicamente, Los Sin Nombre free, libre, como se quiera decir, en abierto, continúa cada semana con nuevos casos, y también es de agradecer, como no, el apoyo por esa vía, porque estamos súper contentos y es una manera también de conocer cómo se está moviendo el misterio, y que luego digan que la gente no quiere dar su testimonio, contar su experiencia, es curioso, ¿no? Quizás deberían escuchar Los Sin Nombre y eso pues quedaría un poquito ya fuera de lugar. Y en su momento tuve la oportunidad de conocer la experiencia, la vivencia personal de un hombre que, bueno, que a mí en el contacto que tuvimos desde la lejanía me pareció una persona bastante honesta, y que cuando comentó, tanto a nivel familiar como incluso luego que salió en los medios de comunicación, su experiencia, nadie dudó, o por lo menos la gente que pude hablar con ellos no dudó de la experiencia. Otra cosa es el origen que pudiera ser, pero este hombre, la verdad es que para él, después de haber vivido una vida llena de movimiento, ya que era un antiguo militar, para él lo que vio fue algo que realmente le marcó. Y en concreto nos vamos a situar un poco en el contexto de la experiencia, que ocurre el 17 de enero del 2000. Ya ha pasado, ¿cómo pasa el tiempo? Ya ha pasado unas décadas, 23 añitos ya, y ocurre en las cercanías de la base naval de Puerto Belgrano, próxima a la ciudad de Punta Alta, en Argentina. Los testigos del avistamiento, porque hubieron varios, no solo él, comentan la presencia de un supuesto objeto volador no identificado que brillaba de forma excepcional y estaba situado a una altitud de unos 2.500 metros. Al mismo tiempo, en la superficie del lugar se producían espontáneos y potentes remolinos de viento. Es curioso, ¿no?, esta acción. Y sí, estamos en el punto de que Marcos Herminio Faini, nuestro testigo principal del caso, del que pude contactar en primera persona y que me comentara vía telefónica, y en varias ocasiones lo vivido, era un exmilitar por aquel entonces ya retirado,
con 63 años en ese momento, pero el resto de testigos estaban acostumbrados al movimiento de, bueno, no solo de barcos, porque es una base naval, sino pues, al paso de aviones y de otro tipo de artefacto militar, que pudiera ser algún tipo de prototipo. Siempre decimos, hay que tener abiertas todas las líneas de investigación para luego poder llegar a una conclusión. Y bueno, con este precedente, ese objeto que brilla tanto, esos remolinos, el caso Faini, como lo he denominado desde el primer momento, salta así de una forma distinta a los medios de comunicación de la zona, porque no se pudo, digamos, de alguna manera tapar. Es decir, es difícil tapar el sol con un dedo, y en este caso, si ocurre en la base naval de Puerto Belgrano, en Argentina, multitud de testigos a pleno día, los medios de comunicación sí o sí se enteran. El periódico La Nueva Provincia de Bahía Blanca se hizo eco del asunto, y a través de ese periódico pues me entero de los hechos, y bueno, me pongo manos a la obra para enterarme un poquito más del caso. También hay que poner el contexto del año 2000, que parece, hoy en día, que parece ya que ha pasado una eternidad, pero no ha pasado tanto. Pero la red de redes, que ya funcionaba, internet ya funcionaba, lógicamente, pero hoy en día, si os dais cuenta, pasa algo y nos estamos enterando casi en línea, casi a la vez de que está pasando. Son tantos los reportes de objetos voladores no identificados, de casos, ahora con todas las comisiones en Estados Unidos, en México, shows de algún charlatán de por medio y todo eso. Hay tanta información que casi nos tienen saturados. Y en aquel momento, en el 2000, ya había bastantes casos, ya había bastante información. Aquí en España, por ejemplo, las revistas Año Cero, Enigmas, Más Allá, pues estaban funcionando dentro de lo que cabe bien. Y había bastantes programas de radio, no como ahora, lógicamente, pero era otra forma, ¿no? Quizás era más fácil distinguir algún tipo de fraude que otro, y la información era más fácil de poder cotejar. Hoy es muy, muy difícil. Y ya si nos metemos en la acción de la IA de por medio, pues nos pegamos un tiro, ¿no? Como suele decir, porque ahora hay miles de fotografías de supuestos objetos voladores no identificados, incluso de sus tripulantes, hechas por IA, y algunos pues las están dando por válido. Pero bueno, como dice Yolanda, no me enrollo más y vamos al meollo de la cuestión. Según la estación, que eso es muy importante, y más en este caso con los remolinos, meteorológica situada en el Comandante Espora, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, aquella tarde se caracterizó por su notable claridad. La visibilidad era de unos 20 kilómetros, luego hay que tener una vista para alcanzar a ver tanto. Y según ellos, según el informe, los vientos de superficie eran imperceptibles y su velocidad oscilaría entre los 7 y 11 kilómetros. Según ellos, no se notaron anormalidades, y así lo comunicaba el capitán de navío Ricardo Leprón en una escueta nota informativa de la Armada, la cual terminó por achacar tal revuelo a un globo aerostático. Volvamos a lo que comentaba antes. Sí, puede ser, se puede confundir, podemos tener una mala apreciación de lo que estamos viendo, pero estamos en un lugar
donde la gente está acostumbrada a ver este tipo de globos aerostáticos y a ver varios artilugios que tienen que ver con lo militar, ¿no? Sobre todo porque desde la propia base meteorológica del comandante Spora apuntan en ese mismo momento que hacía tiempo que no se realizaba ese tipo de lanzamientos. Es decir, desde el lugar que se tenían que lanzar dicen que no, y desde la Fuerza Armada Argentina dicen que sí. Ahí queda la cosa. La base naval de Puerto Belgrano es la más importante de la República Argentina y sus instalaciones portuarias conforman una gran dársena. La gente que sepa del tema pues ya sabrá a lo que me refiero, y los que no, San Google o San Buscador y dársena. Y tiene esa dársena unos 243.000 metros cuadrados y está rodeada de varios muelles que en conjunto totalizan 2.472 metros de frente de atraque. Entiendo que será para estacionar, entre comillas, los barcos, ¿no? Pero este avistamiento, el que tuvo Faini, es precisamente interesante por él, porque tuvo uno de esos testigos que se suelen llamar cualificados, aunque para mí en lo personal todo el mundo puede equivocarse, todo el mundo puede tener una mala percepción, un mal día, ver mal o peor, o ver bien o muy bien, y decir la verdad o mentir, sea militar o exmilitar o panadero, todo el mundo puede. Pero bueno, en este caso vamos a atenernos a lo que comentan los investigadores de alguna manera, y es un testigo cualificado, es un exmiembro ya en aquel momento de la Armada y cuenta, como decía al principio, con 63 años en el 2000. Él mismo, y luego a mí, o sea, él me comentaba en su momento y también lo expuso en los medios de comunicación, que hasta ese momento era un incrédulo de la cuestión de platos voladores, ovnis y fenómenos de ese tipo. O sea, no creía o no pensaba que existiera o pudieran existir ese tipo de avistamientos. Y lo bueno es que él comenta que, lo digo textualmente, lo que él comentaba, porque es muy, muy interesante sobre el tema. Mire, sé que a lo mejor me pueden tomar como un charlatán, pero puedo asegurar que después de haberme pasado media vida en el mar, como señalero de buques y dedicado a las observaciones meteorológicas, he visto algo muy especial y, según me parece, de valor científico. No solo, eso ya lo digo yo, es militar, sino que se había dedicado a una serie de tareas que para este tipo de avistamiento en cuestión y para descartar que fuera, por ejemplo, un globo meteorológico, es que a pedir de boca, es que se dedicaba precisamente a esos menesteres. El puesto, entre otras cosas, como él comenta, que había realizado, que él sostenía en la Armada, es suboficial mayor. Faini también narraba en aquel momento cuál fue su sorpresa al observar un remolino sobre el obrador, donde en aquel momento se construía la futura escuela de suboficiales de la Armada. Entiendo que 23 años después ya la habrán construido, pero no creo que sea la Sagrada Familia. Él comenta, Faini comenta, que pensé que sería consecuencia de alguna máquina, sobre todo por la potencia. El remolino era concéntrico y no se trasladaba. En fin, todo era fuera por la corriente. Eso comentaba
Marcos Herminio Faini, que siempre intentaba mantener su neutralidad sobre el asunto y sobre lo vivido. Como es el testimonio principal del caso, os comento lo que pude hablar con él, lo que salió en los medios, y muchas de esas declaraciones son textuales, ¿vale? Comenta Faini: cuando busqué de nuevo visualmente la columna de tierra hacia el sudeste, noté un objeto muy brillante. Se lo mostré al suboficial de la guardia del hospital. Es un plato volador, me respondió como si nada. Y otros pasajeros, ya que Faini iba montado en un microómnibus de Punta Alta, se quedaron mirando lo mismo. Enseguida llegaron más curiosos y el objeto parecía desplazarse levemente y siempre en la misma dirección. La hora, más o menos, según él, la 1 del mediodía, la 1 de la tarde. Fácil, lo sabe fácil, lo sabe en aquel momento fácil y le sale de primera la hora porque es cuando él acostumbraba a montarse en ese autobús. Y es curioso lo que le dice el suboficial de la guardia del hospital cuando le comenta: oye, mira lo que estamos... Bueno, traducción mía, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Y el otro le comenta: es un plato volador. Como si eso fuera su pan nuestro de cada día. Faini desde un primer momento desestima que el objeto que él vio y los demás testigos fuese un globo sonda, ya que, según explica, esos globos, a medida que ascienden, proporcionan datos hasta que en una indeterminada altura, ¡pum!, estalla. Por lo menos los que funcionaban en la zona y por lo menos los que él había podido tratar y trabajar con ellos. Hay que entender que esto nunca le había pasado, que, como decíamos, no es que fuera crédulo o incrédulo, es que no prestaba atención al tema, y cuando comenta el caso él tiene un cierto afán por decir: yo lo he visto real, o sea, yo lo que he visto es lo que he visto y no estoy mintiendo, ¿no? Y comienza pues a dar una serie de datos para hacer su testimonio creíble, que quieras que no, a la hora de hacer algún tipo de investigación o recoger lo que se dice el caso, pues es estupendo. El remolino, según él, absorbía tierra hacia arriba y no se trasladaba, simplemente giraba con gran potencia y el polvo no se esparcía. Ojo, apunta. Tampoco había helicópteros operando en el lugar. Según Faini, parte de su currículum vitae, navegó en su momento en el buque Punta Médanos, en los cruceros General Belgrano y el 9 de julio, y hasta en el portaaviones 25 de mayo. Así que, y lo comenta él, no estoy para salir en los diarios diciendo cualquier cosa. Es decir, que si en aquel momento salieron varias notas informativas de él y yo, 23 años después, estoy hablando del tema, es porque él apreció que no estaba viendo algo que se pudiera explicar por algún tipo de artefacto conocido de la época. Y claro, él también me comentaba que de algo le tenía que haber servido sus más de 30 años de servicio a su país, ¿no? Había nacido en la localidad de General Alvear, en Entre Ríos, y ingresó en la Armada en 1954. Sin duda, el conocimiento de la noticia y la peculiaridad del testigo pues me llama bastante la atención en ese momento, me sigue llamando ahora. Y desde el primer momento, pues ¿qué pasa? Quiero comprobar no solo lo que dice el testigo, intentando hablar con él, sino que, bueno, busco información con los periódicos locales, con los periodistas locales, con los investigadores locales. Y, bueno, algunas veces pasa y otras no. En aquel momento, pues tuve una suerte tremenda y la inestimable ayuda de los reporteros de que cubrieron la noticia y que consiguen ponerme en contacto con él, con Marcos Herminio Faini.
y fue él mismo el que me confirmó lo que al parecer podría ser, pues eso, un ovni. Él en ningún momento dice que vio una nave extraterrestre, sino que vio un objeto volador no identificado. Faini me comentaba que yo no tomé nota de las personas, pero calculo que unas 8 o 10 personas como mínimo lo vieron. ¿Pero qué ocurre? Yo no soy periodista ni ando en esto, entonces no me tomé el trabajo ni tampoco tuve en cuenta de ponerme a anotar los nombres de las personas. Eran transeúntes normales, me explicaba así Faini. Y me confirmaba que días después otras personas también le dijeron haber sido testigos del caso. Según el exmilitar retirado, el objeto yo lo veía desde dentro de la base. Si bien yo veía el objeto desde dentro de la base, pero la perpendicular vertical del objeto quedaba bastante afuera de la base naval. Porque si usted mira un objeto a 10.000 pies de altura con un ángulo de 60 o 70 grados, son algunos kilómetros. Así me apuntaba con estos datos técnicos y de referencias el testigo. Y lo que apuntaba hace nada. Me comentaba que para él decir la palabra plato volador es una palabra muy fuerte y muy grande. Plato volador igual a objeto volador extraterrestre. Para mí, comenta Faini, es un objeto extraño. Y para él, el objeto tenía un tamaño de una pelota de fútbol, eso tiene un tamaño bastante grande. Ya que a 10.000 pies, un objeto de esas características tiene unas proporciones enormes. Y así lo intentaba aclarar Faini. No estaba yo delante porque era vía telefónica, pero el hombre se afanaba en hacerme entender que no es que viera una pelota de fútbol delante de él, sino que a la altura que estaba esa pelota de fútbol, entre comillas, pues el tamaño, si medimos las distancias y hacemos algún tipo de tabla de medidas, pues era considerable lo que estaba viendo. El punto más controvertido de la conversación que mantuve con él, pues llega cuando le hago mención de que lo que podría ser una participación de la Armada Argentina, otro suboficial como mínimo en activo de la base naval de Puerto Belgrano, según fuentes periodísticas, que también había visto de alguna manera ese objeto volador no identificado. Y Faini afirma: yo le aclaro que yo no puedo hablar en nombre de la Armada. La Armada tiene sus autoridades. Yo soy una persona que entré desde el puesto más humilde. Me retiré como suboficial mayor, pero insisto, yo no puedo hablar en nombre de la Armada. También añade que él cree, o creía en ese momento, que él no sabía si la Armada iba o no a confirmar que militares en activo habían visto aquel objeto y que él no podía dar nombres, como era lógico. Y ya en ese momento que me comenta todo esto, se pone como a hablar como si todavía fuera militar y dice: nosotros estamos formados por una disciplina de cuerpo que nos obliga a ser muy mesurados al hacer una apreciación. Es decir, él intenta en todo momento pues mantener un punto neutral con lo que pueda decir o lo que pudo decir en aquel momento la Armada Argentina. Según comentaba el propio Faini, de noche uno ve muchas veces luces, pero es muy distinto ver, y eso lo hizo con mucho énfasis, me lo he comentado con mucho énfasis, pero es muy distinto ver una luz en el horizonte o en el firmamento que ver un objeto y que lo vean varias personas. Pero el punto que me llamó la atención, insisto, y eso lo comentaba Faini, fue la relación que encontré entre el objeto que se veía en altura, que lo descubrieron, según él, por casualidad, porque seguíamos la columna de tierra que se levantaba. Es decir, estaban viendo la columna de tierra que se levantaba y
al mirar hacia arriba vieron el objeto. Eso sí, él apunta que él no confirma, porque no lo sabe, que la columna de tierra la producía el objeto. Podría haber sido casualidad o no. O a lo mejor sí la producía. O sea, eso él no sabe y no se atreve a hacer alguna afirmación en este punto. Lo único que sí que comenta es que él ve una columna de tierra y al mirar hacia arriba ve el objeto. Y hablamos de la 1 del mediodía, ¿vale? Ese es un dato a tener en cuenta porque el objeto a esa hora, el objeto visto, se veía con un blanco brillante. No despedía luces, o sea, no era solo un brillor blanco, no giraba nada y se mantenía estático. Según él, se descarta que fuese un planeador porque el planeador gira, digamos, se desplaza de forma ondulante haciendo piartas. Lo dijo en aquel momento y no sé exactamente qué es, entiendo que es haciendo un tipo de movimiento, en forma concéntrica, pero de forma amplia. Se va desplazando de acuerdo a las corrientes ascendentes o descendentes. El exmarino se aleja así de una explicación natural o conocida para lo que vio, pero la normalidad con la que comentaba el caso era asombrosa, la verdad. Bueno, también lo hemos visto en algunos testimonios o en la mayoría que escuchamos en los sin nombre, ¿no? Esa forma de explicar algo que te ha pasado, que te ha marcado y que sencillamente quieres compartir. En la mayoría de los casos lo primero es compartir, desahogarte y luego ya averiguar qué pudo ser. Y ahora pues eso, algo tan cotidiano como lo que me comentaban, un poquito para rematar la conversación o las conversaciones que tuvimos. Me decía así como que él se fue a hacer lo que tenía que hacer porque no daba para más. Él no podía recoger, no era militar de una investigación, no tenía cámara para fotografiar ni de cerca ni de lejos ni nada por el estilo y tenía que hacer un trámite personal administrativo, de modo que se fue y aquello quedó allí. Ojo al dato, él tuvo el avistamiento, duró y él se va. De hecho, como había tantas personas viendo aquello, pues él se sintió, me tengo que hacer este trámite y me tengo que ir y bueno, si aquello se mueve, si aquí pasa algo más, pues ya me lo dirán la gente que hay allí o ya me enteraré. Bueno, y él se sigue con ese pensamiento de a lo mejor tendría que haber tomado los nombres de las personas de allí, a lo mejor me tenía que haber quedado, yo qué sé. Me comentaba. Bueno, según él, para rematar su estancia en ese punto del avistamiento, pues a una guardia que estaba allí próxima le dice, mira, allí está pasando algo, ir y a ver qué sucede y a ver que no vaya a ser algo peligroso o realmente pueda ser algún tipo de hecho que pueda suponer algún tipo de problema para la base naval. Para todos los oyentes de Argentina, para la gente que le guste el tema ovni e incluso las situaciones extrañas en territorio argentino, pues ya sabrán que en la zona de Puerto Belgrano, en Punta Alta y en esa zona en particular, pues hay casos de objetos voladores no identificados, bastantes. No queda ahí solamente el caso de Marcos Herminio Faini, sino que hay más, y con anterioridad y con posterioridad. Si os parece bien, en otro informe LSN podemos dar cuenta de algunos de estos casos y ahora hemos querido dar unas amplias pinceladas de este caso a destacar por la situación, por el lugar, por lo visto y vivido y por los testigos de los hechos. En este caso nos hemos centrado en el testimonio de Marcos Herminio Faini. Muchísimas gracias por continuar con el apoyo. Ya sabéis que tanto aquí como en el programa, por decirlo de alguna manera habitual,
podéis dejarnos cualquier tipo de opinión al 673 44 50 80, 673 44 50 80, al email lossinnombreradio@gmail.com o a cualquiera de las vías de comunicación del programa. Siempre estamos atentos a eso porque es una manera de interactuar con vosotros y bueno, ahí nos podéis dejar vuestros casos, vuestras opiniones, vuestros comentarios, por ejemplo, sobre este informe. Pues mira, yo creo que podría haber sido esto, pues yo lo vi. Yo vi algo parecido años después, pues yo estando en otro punto del planeta vi algo similar en la misma época, en otro momento, pero era calcado o muy parecido a lo que vio Faini. Ya sabéis, las vías de comunicación y nosotros súper agradecidos que os pongáis en contacto con nosotros. Si os parece bien, vamos a seguir aquí preparando nuevos informes LSN, vamos a seguir con los programas de los sin nombre habituales y bueno, trabajando un poquito lo que tiene que ver los enigmas y los misterios desde nuestro punto de vista, que no es otra cosa que el testigo. El testigo para nosotros es lo principal o la base de la mayoría o de casi todos los casos, porque puede pasar lo que comentaba Faini, pero si no hay un testigo que luego reporte lo vivido, nadie se va a enterar, ¿no? Pues bueno, un abrazo muy grande y hasta el próximo Informe LSN. Los sin nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Ya no tienes excusa para ponerte en contacto con nosotros. 673445080, teléfono directo de comunicación con Los Sin Nombre.